Millonario descubre que su madre no tiene hogar. Rafael se le paró el corazón al oír aquel murmullo proveniente de la oscura acera, casi absorbido por el frío de la noche de Ciudad de México. Entre cajas de cartón y cobijas rotas, una mujer canosa repetía una vieja canción que reconoció de su infancia. Su voz era frágil, pero llena de una ternura que lo transportaba a los días en que se quedaba dormido en el regazo de su madre, oliendo el pan recién horneado. Pero eso no podía ser cierto. Su madre había muerto, le había dicho su padre años atrás. Entonces, ¿por qué aquella mujer, con el rostro marcado por la crudeza de las calles, tenía la misma profundidad en los ojos que él había heredado? Rafael, uno de los empresarios más ricos de México, dueño de hoteles y restaurantes repartidos por Cancún y Guadalajara, no podía moverse. El ruido de los coches, el olor a tacos de una esquina cercana, todo parecía lejano. Solo sabía una cosa: aquella mujer era su madre. Rafael se arrodilló sobre el frío hormigón, ajeno a su traje de lino y a sus zapatos lustrados. La canción que brotaba de la garganta de la mujer pareció abrirse una grieta en el tiempo. Calla, mi niña, que la luna te cuide. El semáforo se puso en rojo, los taxis pasaron echando humo, y desde el carrito metálico de una mujer, el olor a tamales con queso inundó la madrugada. Le llevó las manos al rostro, temblando. Su piel era fina, sus dedos parecían recortes de cartón, y un pequeño medallón de la Virgen de Guadalupe colgaba de un cordel. «Señora, ¿cómo se llama?», susurró, aunque su cabeza ya gritaba una respuesta. «Mamá». La mujer abrió los ojos húmedos, pupilas como dos lagos milenarios, y mirando el rostro de Rafael, murmuró: «Mi niña». Fue como si todo el zócalo se hubiera quedado en silencio. El mundo, con su reluciente frenesí de rascacielos y relojes suizos, se detuvo al oír esa palabra. «Se llama Mercedes», dijo una voz a sus espaldas, grave y firme. Era Ramón, el chofer de confianza de Rafael desde que la fortuna era un proyecto. Ramón conocía los callejones como quien memoriza una oración. «Lleva meses viviendo por aquí. He intentado ayudarla, nunca he aceptado. Pero hoy cantó esa canción cuando te vio. Creo que te reconoció, jefe». Rafael sintió un vuelco en el estómago. «¿La reconociste? ¿De dónde?». La pregunta sonaba tonta. Su corazón ya lo sabía. Pero su mente, acostumbrada a números, contratos, conferencias en Cancún y Guadalajara, aún exigía pruebas. La llovizna empezó a persistir. El agua le atravesaba la piel como hilos diminutos y fríos. «Llevémosla», dijo Rafael, sin consultar a nadie. Envolvió a su esposa con su propio blazer y ella, acurrucada, se dejó llevar a la Suburban negra. En el camino, los rincones de la ciudad amanecían, vendedores ambulantes montando puestos en el mercado de San Juan, una vieja radio tocando un bolero, el eco de pasos apresurados en la acera mojada. Rafael colocó una manta sobre el Mercedes y percibió el aroma que le llegó con cariño. Pan dulce, como concha recién horneada, un recuerdo de su infancia en Puebla, cuando, los domingos por la tarde, una mujer de amplia sonrisa y trenzas horneaba bolillos y cantaba suavemente. Un recuerdo que Ramón, al volante, respetaba en silencio. En el hospital público, el pasillo olía a cloro y café frío. La enfermera anotó el nombre: Mercedes. ¿Apellido? Guardó silencio, con la mirada perdida en la distancia. ¿Será Mercedes Reyes?, aventuró Rafael. Su propio apellido le sonaba extraño. Antes de que nadie pudiera responder, la enfermera dijo con dulzura: «Nos encargaremos de ella. Deje un número de teléfono». Rafael anotó su número y el de Ramón. A su lado, un niño chupaba un paletón y reía para sí, y en el televisor colgado se veía un programa de variedades con mariachis. La vida, indiferente, seguía su curso. De vuelta en el coche, Ramón carraspeó: «Patrón, con todo respeto, tu padre, el señor Ramón Señor, siempre decía que tu mamá murió cuando eras muy pequeño». El nombre de su padre le resonó a Rafael con una punzada de óxido.
Ramón Senior, un austero empresario, el hombre que había convertido un pequeño restaurante en Insurgentes, en una cadena nacional. La voz grave del anciano resonó en los recuerdos. El pasado se interpone. Mira hacia adelante. Rafael miró fijamente el techo del coche, como si las respuestas estuvieran ahí. ¿Me mintió Ramón?, preguntó como un susurro herido. El conductor respiró hondo. No lo sé, pero a veces la verdad está donde no queremos mirar. En la oficina acristalada de Polanco, donde enormes ventanales recortaban las nubes sobre la ciudad, Rafael convocó una reunión demasiado temprano para el ánimo de los socios. Rico, el socio de mayor edad, llegó, ajustándose la corbata, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Hermano, ¿qué prisa tienes? Tuvimos una presentación con inversionistas de Monterrey». Rafael apoyó las manos en la mesa. «La presentación puede esperar. Quiero respuestas sobre mi madre». Silencio. El reloj minimalista de la pared parecía gritar a cada segundo. «¿Tu madre?», repitió Rico arqueando las cejas. «Pensé que estaba muerta». «Sí, yo también». Natalia, la directora de marketing, observaba con un bolígrafo entre los dedos, golpeteándolo suavemente, intentando averiguar si se trataba de una crisis personal o corporativa. «Rafa, ¿puedo preguntar qué pasó?», relató con frases entrecortadas. La noche, la canción, los ojos. Habló del hospital, de los recuerdos de Pan y la medalla de la Virgen. Al final, las palabras se le quedaron grabadas en el pecho. «Si es ella, ¿quién mintió? ¿Por qué?». Rico apretó los labios. «Tu padre no era un santo, Rafa. Hizo lo que tenía que hacer por la empresa. Sabemos cómo era». La frase era un espejo empañado. Revelaba sin mostrar. Rafael sintió un calor que le subía por la nuca. Hizo lo que tenía que hacer. Echar a su propia mujer, hacer desaparecer la historia, criarme en una casa donde la mitad de mi corazón era un agujero. Natalia lo miró no con lástima, sino con preocupación. Quien puede decirnos eso ahora es la propia Mercedes. Y quizás Nuria. Nuria. El nombre cayó como una piedra en un lago en calma. Nuria era trabajadora social en un refugio que Rafael había fundado años atrás, cuando él quería devolver algo al éxito que explotaba como fuegos artificiales navideños. Se conocieron en una gran inauguración, ella con el pelo recogido en un moño improvisado, la mirada atenta sin entrometerse. Era Nuria, quien siempre le recordaba: la calle no es un lugar, es una herida abierta. Rafael respiró hondo. Hablaré con ella. En el albergue, el olor a sopa de fideos y detergente se mezclaba con el murmullo de voces. Nuria lo recibió con un abrazo que decía fuerza sin palabras. «Oí, Ramón me llamó». Lo condujo por un pasillo de baldosas azul cielo, donde dibujos infantiles colgaban de las paredes, casas de colores, un sol enorme, algo así como un milagro. Mercedes vino aquí un par de veces, pero siempre prefirió la calle. Tenía miedo. Hablaba poco. Pronunciaba frases sueltas. Puebla, Pan, un niño con ojos de noche. Rafael cerró los ojos por un instante que duró toda la vida. ¿Y por qué nadie? Rafa, escucha. La mano de Nuria se posó en su brazo. Las personas sin hogar cargan con historias rotas. A veces, alguien que los amó profundamente también los lastimó. El miedo a regresar es mayor que el dolor de quedarse. No se trata de ti, o no solo de ti. Él asintió, con los ojos encendidos. ¿Podemos hablar con ella en el hospital? Sí, pero ve despacio. No la saques de la única rutina que conoce. Invita, no impongas. Rafael pensó en el consejo de su padre, siempre imperativo. Pensó en cuántas veces había tomado decisiones por todos, por el bien común, por los resultados, por los plazos. Por primera vez, esas palabras parecían vacías. A la mañana siguiente, trajeron flores sencillas, cempasúchil, las flores de los muertos que perfuman los recuerdos, y pan dulce. Al entrar en la habitación, encontraron a Mercedes sentada, peinada por una enfermera piadosa, con la medalla en el pecho. Miró a Rafael con una mezcla de asombro y reconocimiento. «Mi niño, ¿te gustan las conchas?
Sonrió con un destello de luz en su rostro cansado. Me encantan. Se sentaron. Ramón permaneció discretamente en el umbral. Nuria se acercó lentamente, colocando las flores en un jarrón improvisado. Mercedes, él es Rafael. Quería verte. La mujer juntó las manos sobre las rodillas. Tuve un hijo. Lo perdieron. Dijeron que murió, pero no entiendo cómo. Todo se hizo en una niebla. Las palabras salieron como alguien que abre cajas guardadas hace mucho tiempo. Rafael sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Quién dijo que murió? Ramón, el grande. El nombre sonó como un trueno tragado por el techo. El padre. Esa noche, Rafael fue a casa de su padre en Las Lomas, una mansión de paredes frías, donde el eco transformaba los pasos en frases. Ramón padre estaba sentado en un sillón de cuero, con el periódico abierto en una noticia sobre las nuevas unidades de la cadena hotelera, las gráficas subiendo, todo en su lugar. Su cabello blanco no había menguado, su mirada seguía cortante. Oí que te has estado haciendo el héroe. Su tono era de cortés desprecio. No bromeo, papá. Encontré a mi madre. El periódico bajó unos centímetros. Tu madre murió hace 28 años. Rafael sintió que la ira le anudaba los dedos. Está viva. Se llama Mercedes. Está en el hospital público. Me cantó la misma canción que cantaba de niño. Explícate. Su padre se levantó como para dar órdenes. Explícate tú mismo. Vives en el mundo de los sentimientos. Yo vivía en el mundo de la realidad. Tu madre no encajaba en la vida que yo estaba construyendo. Ella tenía ideas, debilidades. Tenía que protegerte, protegerlo o robarme de ella. El anciano acercó su rostro. Protegerlo de una mujer que eligió la calle. La ácida frase dolió más que una bofetada. Rafael se quedó quieto. Los asuntos familiares se convertían en trampas cuando se hablaban con frialdad. Respiró hondo. Aunque fuera cierto que no lo es, nadie tiene derecho a reescribir la vida de otra persona. Su padre sonrió sin humor. Lo hacen cuando pagan la cuenta. El silencio que siguió podría haber hecho estallar el suelo. Rafael finalmente habló en voz baja. Ojalá algún día hubieras pagado por amor, no por control. Se fue antes de que se le quebrara la voz. De vuelta en el hospital, encontró a Mercedes durmiendo. Observó cómo su pecho subía y bajaba con dificultad, como una pequeña barcaza frente a la marea. Recordó cuando, de niño, le temía a los truenos y alguien, una sombra con trenzas y olor a pan, se sentaba junto a su cama, tarareando hasta que el ruido se convertía en música. Afuera, la lluvia tamborileaba en los toldos. Le escribió a Nuria: quiero que tenga un lugar, no una habitación de hotel, un hogar. ¿Me ayudas? La respuesta llegó rápidamente. Sí, pero eso lleva tiempo. El hogar no es una llave, es un regreso. Rafael miró la ciudad a través de las lamas de las persianas. Pensó en el personal, en los restaurantes que cerraban tarde, en los cocineros que enviaban raciones extra a quienes no podían pagar. Pensó en Natalia, práctica y sensible, que entendería cómo convertir esto en movimiento, no en marketing. Pensó en Rico, con su sonrisa afiladísima y un nudo en el estómago que no podía identificar. Al día siguiente, organizó una pequeña reunión en el patio de uno de los restaurantes antes de la inauguración. Un altar sencillo con la Virgen, un pequeño jarrón de cempasúchil, pan y café de la olla. Acudieron algunos gerentes, Natalia, Rico y parte del equipo que trabaja en iniciativas sociales. Rafael habló sin diapositivas, sin números, con una voz pura. A partir de hoy, nuestra empresa no solo alimentará a quienes puedan pagar, construiremos un puente con quienes la ciudad ha marginado. No por caridad para fotos, sino por compromiso, y empezaré por llevar a mi madre de la mano, si quiere. Natalia asintió emocionada. Rico aplaudió, sonriendo, pero no dijo nada. El sonido de las tazas, la luz oblicua de la mañana, todo parecía la inauguración de algo sin dirección, pero con destino. Cuando recogió a Mercedes para llevarla, ella estaba sentada, peinando el aire con los dedos, como buscando un cabello que aún recordaba.
¿Me vas a llevar a Puebla?, preguntó de repente. Rafael sonrió. Si quieres. De camino, pararon en una panadería de barrio. El horno desprendía aroma a infancia. Conchas, por favor, de vainilla. Mercedes sonrió con la comisura de los labios. Mi hijo siempre pedía vainilla. Mordió el pan, y la dulzura se le pegó en los dedos. La vida, incluso rota, encontraba maneras de ser dulce. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, sacaban un viejo documento de un cajón que olía a naftalina. Un certificado, un nombre, Mercedes Reyes. Una firma, Ramón, un sello y una nota manuscrita seca como el invierno. Fallecido. La tinta parecía arrastrada por dedos apresurados. Rico cerró el cajón lentamente, con la mirada vacía como un corredor después del trabajo. Su teléfono vibró. Un mensaje de un inversor. ¿Afectarán los cambios en el enfoque social a las cifras? Respondió. Me encargo yo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que la vida da un vuelco en alguna esquina? El camino a Puebla parecía quitarle a Rafael la Ciudad de México de encima. Al alejarse de los edificios de cristal y las intersecciones ruidosas, los paisajes se desplegaban como páginas antiguas. Maizales, pequeñas casas de adobe, árboles que parecían haber visto florecer los primeros boleros. Mercedes, en el asiento trasero, alisaba el dobladillo del sencillo vestido que Nuria le había elegido en el hostal. Algodón ligero, flores lilas, se sentía como un reencuentro consigo misma. De vez en cuando, tocaba la medalla de la Virgen de Guadalupe, como si conversara en silencio con alguien que comprende los vacíos de la memoria. Ramón conducía con una delicadeza inusual para alguien que llevaba el camino en la muñeca. Si te cansas, hablamos. ¿Sí? Mercedes asintió, con la mirada perdida por la ventana, por donde pasaba un vendedor con un ramo de flores naranjas en equilibrio sobre el hombro, un cempasúchil brillando bajo el pálido sol de la mañana. Nuria, sentada junto a Rafael, tenía una libreta en el regazo. ¿Qué esperas encontrar?, preguntó, sin juzgar, solo haciendo espacio. Rafael inhaló el aroma del café de olla en el termo, la canela y el piloncillo, e intentó identificar qué lo conmovía. No sé si quiero respuestas. Quiero un lugar donde guardar el pasado, aunque sea en un estante alto, y quiero que ella sienta que todavía hay un hogar dentro de ella. Nuria asintió con la cabeza en señal de aprobación, de esas que reconfortan más que cualquier confirmación. El hogar comienza cuando alguien te llama sin miedo. Pasaron por Cholula y su cielo abierto, donde las iglesias salpicaban el horizonte como promesas multiplicadas. En la radio, un trío de mariachis cantaba «Si nos vamos». Mercedes tarareaba, y su voz, aunque suave, golpeó el pecho de Rafael con precisión. Recordó una pequeña cocina, la masa de pan amasándose vigorosamente, y las manos, esas manos, marcadas con harina. Recordó un diálogo interrumpido, palabras como «volveré pronto» y un silencio que duró décadas. ¿Estás de acuerdo, mamá, con lo de nuestra casa? La pregunta salió tímidamente para no herir. Mercedes apretó los labios, como si masticara un terrón de sal. La casa era pequeña, pero el olor era fuerte. Rió brevemente. A tu padre le gustaba el picante. Rafael miró a Nuria y sonrieron con los ojos. El recuerdo a veces llegaba en migajas. Aún así, nutría. Se detuvieron en una panadería que parecía congelada en el tiempo. El horno exhalaba luz. El panadero, con su espeso bigote y su delantal manchado de azúcar, reconoció a Mercedes antes de que la idea se le formara. «Doña Mercedes, Virgen Santa», soltó la espátula como si soltara una década. «Pensé que tú...» Se quedó callado sin atreverse a decir «murió», como si la palabra pudiera evocar sombras. La mirada de Mercedes encontró refugio en él. «Volví a oler», dijo ella, riendo también. El hombre abrió los brazos y, sin miedo a que la calle se le hubiera pegado a la piel, la abrazó. Siempre hay pan para quien regresa. Trajo conchas de vainilla, polvorones y bolillos crujientes. Con cada bocado,
Rafael saboreaba algo con un nombre antiguo: pertenencia. El panadero, entre clientes, le susurró a Ramón: «Hace años, tu padre, el señor Ramón, vino aquí. Quería que dejáramos de mencionar su nombre. Dijo que era lo mejor. Pagó deudas que ni siquiera existían. No lo entendí. Pero así es la ciudad. A veces, el dinero se lleva lo que no quieres ver». El conductor asintió en agradecimiento, pero sus dedos se apretaron sobre el volante con una fuerza que delataba sus sentimientos. Al final de la calle, una pequeña iglesia con una puerta azul la esperaba. Las velas titilaban y el aroma a cera se mezclaba con el de las flores. Mercedes caminó lentamente hacia un banco de madera. Sus rodillas parecían recordar la orden de doblarse. Rafael se sentó a su lado. Un sacerdote anciano de cejas pobladas reconoció su rostro como si reconociera un antiguo himno. «Bienvenida». No preguntó de dónde venía el tiempo transcurrido entre su última visita y esta. Ofreció silencio y un altar. Mercedes cerró los ojos y por un instante la edad se le quitó de encima. Rafael, quien siempre conversaba con Dios sobre agendas y objetivos, intentaba aprender otro idioma, uno lento, donde pedir y agradecer implican el mismo gesto: abrir las manos. Regresaron a la plaza, donde una mujer vendía elotes con mayonesa, limón y pimienta. Rafael pidió 2, y la pimienta le hizo llorar a Mercedes, de una forma agradable. «Recuerdo que lloró por la pimienta», dijo, señalando a Rafael. «Lloró, pero se lo comió todo». Los tres rieron. Cerca los niños corrían alrededor de la fuente, chapoteando de la risa. El mundo allí parecía un poco menos duro. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Natalia revisaba informes en la oficina. El fondo social que Rafael había propuesto requeriría cambios internos, ajustes contractuales y conversaciones francas con los proveedores. Le grabó un mensaje de audio: «Estoy rediseñando el programa, Rafa. Nada de fotos para redes sociales. Conectaremos restaurantes con albergues y también ofreceremos capacitación para quienes quieran salir de la calle. Todo con el apoyo del equipo de Nuria. Te enviaré el piloto». Hizo una pausa. Observó la vista de Polanco, donde las sombras de las nubes jugaban a cubrir y descubrir edificios. Se sintió orgullosa de su amigo, y una advertencia interna: el verdadero cambio siempre provoca a quienes se benefician de la inercia. Rico, por su parte, no estaba en su oficina. En una discreta habitación de un antiguo edificio del centro, encontró a un hombre con un traje grueso, un teléfono antiguo sobre el escritorio y gafas con montura dorada. El hombre abrió una carpeta y dejó sobre la mesa el certificado que había sacado del cajón el día anterior. «Los documentos tienen el peso que les damos», comentó casi filosóficamente. Rico encendió un cigarrillo imaginario. No fumaba, pero el gesto le dio una sensación de control. «Necesito asegurarme de que nada del pasado interfiera con el presente. Los inversores quieren previsibilidad». El hombre se encogió de hombros. «Predecible es lo que ya está pagado». Golpeó con el dedo la palabra «fallecido». El frío metal de la palabra le roía el estómago a Rico. Por una fracción de segundo, una inquietud humana intentó instalarse. La apartó como quien cierra una ventana al viento. De vuelta en el camino, Nuria sugirió pasar por una vieja casa que, según los registros, había pertenecido a Mercedes. La verja de hierro crujió como una garganta antigua. En el patio trasero, un limonero se inclinaba, ofreciendo frutos aunque no había nadie para recogerlos. Mercedes tocó la pared, la textura rugosa del yeso, y apoyó la frente en ella como si se estuviera confesando. «Yo vivía aquí. Recuerdo una risita que corría por el pasillo». Rafael pasó los dedos por el marco de la puerta, donde alguien debió de medir alturas con pequeñas líneas. Trazó una línea invisible con la uña, como si quisiera volver a ser el niño que cabía en un abrazo. Dentro, polvo, aire quieto, sombras de muebles, y en un estante, una vieja lata de galletas. Nuria la abrió con cuidado.
Había cartas atadas con cinta. La primera llevaba el nombre de Rafael, con la letra de alguien que aprendía a escribir a su propio hijo con mano temblorosa. Respiró hondo como si se zambullera. Leyó: «Hijo mío, hoy dormiste con las manos oliendo a azúcar. Tu padre decía que el mundo es demasiado grande para nosotros. Yo decía que el mundo cabe en la palma de tu mano cuando sostienes la mía. Si un día no estoy, busca el olor a pan. Te traerá de vuelta». El papel estaba amarillento, pero las palabras eran frescas, como pan recién salido del horno. Rafael apretó la carta contra su pecho. Mercedes, sin comprenderlo todo, lloró con la sabiduría de su cuerpo. Cuando uno de los nuestros llora así, sabemos que regresa. Nuria guardó las demás cartas en una caja, con el cuidado de quien acuna a un recién nacido. ¿Nos las llevamos? Rafael asintió. Hay cosas que ya no pueden esperar en la oscuridad. De regreso a la capital, el cielo se cerraba como una cortina plomiza. El tráfico se espesaba como una sopa de domingo. Rafael, viendo las gotas correr por la ventanilla, pensó en las cartas, en Natalia, en la valentía de Nuria, en la fidelidad silenciosa de Ramón, y en su padre, que parecía cargar con un mundo a cuestas que no le permitía bajar la vista sin marearse. En el bolsillo su móvil vibró, un mensaje de un número desconocido. «Cuidado con quien firma por ti», sin remitente, sin explicación. Un escalofrío le recorrió la espalda como una antigua advertencia. Se lo enseñó a Nuria, quien frunció el ceño. «¿A quién le interesa que no encuentres lo que estás encontrando?». La pregunta flotaba en el aire, atravesando la lluvia. Al llegar al hospital, encontraron a Mercedes inquieta. Una enfermera explicó que un abogado de familia había aparecido con un documento para firmar, diciendo que la trasladarían a una clínica privada. Todo por su propio bien. Por suerte, la enfermera le pidió que volviera más tarde. Sospechaba que tenía prisa. Rafael sintió que se le secaba la lengua. ¿Cómo se presentó? Rico. Dijo que estaba en la junta. El nombre, con su suave barniz, le dolía como el cristal. Nuria le tocó el brazo a Rafael, animándolo a respirar antes de que estallara. «Aclaremos esto. Primero, nos ocupamos de ella». En el dormitorio, Mercedes jugueteaba nerviosa con su medalla. «No quiero irme. Me da miedo». Rafael se sentó en el borde de la cama y le tomó las manos. «Nadie se moverá sin ti. Te lo prometo». La palabra promesa salió con el peso de un viejo contrato, de esos que forjan siglos de confianza. Ramón se disculpó y llamó a un amigo de la policía local. No para amenazar, sino para informarle de que había habido extraños atentados contra una mujer vulnerable. La red, a veces invisible, de personas que eligen el bien comenzó a tejerse. Al día siguiente, Rafael quedó con Rico en uno de los restaurantes de la cadena antes de la inauguración. El olor a caldo, tortillas calientes y limas inundaba el aire. Rico llegó con su sonrisa habitual, un traje impecable y un perfume al que quería convencer antes de escuchar. «Hermano, ¿qué drama es este? He oído que estás llevando tu rutina al escenario del melodrama». Rafael dejó la carta que encontró en la casa y el mensaje anónimo sobre la mesa, como para exponer la herida y mostrar su descaro. «¿Enviaste a alguien al hospital para sacar a mi madre de ahí?». No era una pregunta. Rico levantó las manos teatralmente. «¿Yo? Por favor, quería ayudar. Una clínica privada es mejor que un hospital público». «¿Mejor para quién?». La pregunta cortó el aire. Rico apartó la mirada un segundo, lo justo, antes de volver a su personaje. «Mejor para la imagen de la empresa, por tu propio bien, por los inversores». Rafael miró por la ventana, el cielo todavía pesado, y sintió que elegiría, a partir de entonces, un camino que no cabía en las hojas de cálculo. «No construiré mi vida ni mi empresa con ladrillos falsos», dijo finalmente. «Si no puedes caminar conmigo, no camines a mi lado». La primera grieta apareció en el rostro de Rico, tan fina como una grieta en porcelana. «Ten cuidado, Rafa. El mundo no perdona a los idealistas». Rafael sonrió con tristeza. «Lo sé,
pero a veces salva a los testarudos. Más tarde, con la ayuda de Nuria y Natalia, elaboraron un plan de cuidados para Mercedes. Atención médica continua, terapia con un equipo especializado en trauma, visitas a momentos clave de su vida y un pequeño taller donde pudiera hornear pan con otras mujeres que buscaban un nuevo comienzo. El olor a pan sirvió de puente, no solo para ella, sino para muchas otras. Natalia gestionó discretamente que los proveedores donaran materiales. Un chef de la cadena se ofreció a enseñar técnicas. Todo sin alardes, como quien siembra sin contar las semillas. Esa noche, en el balcón del apartamento de Rafael, el viento trajo una llovizna y el sonido lejano de una banda tocando en una fiesta de barrio. Leyó otra carta. Hijo mío, si alguna vez te dicen que te abandoné, créete el olor a pan, no lo que digan. Te he buscado en todas mis canciones. Rafael cerró los ojos y por un instante fue solo un hijo. Ni dueño, ni director, ni la promesa de una empresa. Solo un hijo que quería aprender a llamar mamá de nuevo, sin miedo a que le arrancaran el sonido de la boca. Al devolver la carta, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje, el mismo número. Su acta de nacimiento está mal. Búsquela en el registro civil de San Pedro. El corazón de Rafael latía con fuerza. Había un mapa oculto en la mentira. Miró la ciudad, presintiendo que algo, bajo el asfalto, se movía. Y que cada paso a partir de ahí tendría que medirse al ritmo del corazón de Mercedes, no al de los impulsos ajenos. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre proteger la verdad y proteger tu imagen? El amanecer siguiente trajo una tenue luz que apenas traspasaba las cortinas del apartamento de Rafael. Apenas había dormido. El mensaje sobre el registro civil de San Pedro le daba vueltas en la cabeza como un tambor. San Pedro estaba a pocos kilómetros de Puebla, una pequeña ciudad de calles estrechas y aceras empedradas, donde las oficinas del registro civil aún olían a tinta vieja y papel amarillento. Decidió ir, pero no solo. Llamó a Nuria y a Ramón, sabiendo que esta búsqueda no sería solo burocrática, sino emocional, espiritual y quizás peligrosa. Antes de irse, Rafael pasó por el hospital. Encontró a Mercedes en silla de ruedas en el jardín, viendo a las palomas pelearse por las migajas. Cuando se acercó, ella le dedicó una sonrisa tímida, como si reconociera la silueta del sol entre las nubes. ¿Vas a salir otra vez?, preguntó, con su español entrecortado por la edad y el cansancio. Rafael le tomó la mano. Sí, mamá, pero volveré, te lo prometo. La palabra promesa le quemó la lengua, porque era demasiado pesada para un hombre que había crecido aprendiendo a prometer solo números y resultados. Ahora prometía amor. En el coche el camino parecía más estrecho, como si condujera a un secreto celosamente guardado. Nuria abrió su libreta y releyó el mensaje. Si quien envió esto conoce los detalles del certificado, podría estar relacionado con el pasado de tu familia, o con alguien arrepentido. Ramón mantenía la mirada fija en el asfalto, pero su mandíbula apretada delataba su inquietud. Patrón, estas cosas son peligrosas. Documentos falsos, secretos enterrados. Nada de esto viene sin consecuencias. Rafael suspiró. Ya he vivido toda mi vida con una mentira. Lo que venga después, al menos, será la verdad. Llegaron a San Pedro poco antes del mediodía. La plaza central olía a elotes asados e incienso de iglesia. El registro civil era un edificio bajo con puertas de madera y ventanas polvorientas. Dentro, viejos abanicos giraban perezosamente, esparciendo el olor a papel húmedo. Una empleada, con el pelo recogido en un moño rígido, levantó la vista con cansancio. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Rafael con una profunda respiración. Busco el certificado de defunción de Mercedes Reyes, de hace 23 años. La mujer arqueó las cejas. Veamos. Mientras hojeaba libros gruesos, Rafael oyó las páginas crujir como disparos apagados. Minutos después, la dependienta regresó con 2 papeles.
Aquí está el raro. Los colocó sobre el mostrador. Había 2 certificados. Uno con fecha de 28 años, registrado a toda prisa, firmado por Ramón Señor. El otro, posterior, de solo 3 años de antigüedad, también a nombre de Mercedes Reyes, pero con la inscripción en situación de rúa, sin identificación plena, hallada muerta, pero este había sido anulado por inconsistencia en la identidad. Es decir, alguien quería que apareciera muerta 2 veces. Nuria se tapó la boca con las manos. Ramón murmuró una oración en voz baja. Rafael miró los papeles como si fueran espejos rotos. Mi padre primero me dijo que estaba muerta. Luego alguien quiso confirmarlo. ¿Por qué? La dependienta, incómoda, bajó la voz. Señor, estas cosas son delicadas. A veces, cuando hay dinero, la verdad se impone. Afuera, el sol del mediodía ya caía con fuerza. Rafael sentía un fuerte latido en la cabeza. Nuria le puso una mano en el hombro. Tienes algo que nunca antes tuviste. Una prueba. Ya no es solo un recuerdo, es un documento. Ramón añadió con firmeza. Y los documentos pueden convertirse en armas. Tienes que mantenerlos a salvo. Regresaron a la Ciudad de México con los papeles escondidos en una carpeta azul. Al llegar, recibieron una noticia que los dejó sin aliento. Mercedes había desaparecido del hospital. La enfermera explicó, angustiada. Un hombre con traje color vino mostró una autorización firmada, y ella se fue con él en una ambulancia privada. Pensamos que era de la familia. Rafael sintió que el mundo se le derrumbaba bajo los pies. ¿Cómo se llamaba ese hombre? No lo dije, pero tenía un fuerte acento norteño. Rafael corrió al aparcamiento como si pudiera recuperar el tiempo perdido con sus pasos. Nuria lo siguió, intentando calmarlo. Rafa, tenemos que pensar. Si era quien creo que era, está en peligro. Ramón llamó a sus contactos, describió la ambulancia, su matrícula. Nada. Era como si la ciudad se hubiera tragado a Mercedes. Horas después, Rafael recibió una llamada de un número restringido. La voz era grave y mesurada. Señor Rafael Reyes, su madre está a salvo, pero la verdad tiene un precio. Si quiere verla, debe olvidar lo que encontró en San Pedro. Rafael sintió que la ira le subía a la garganta. Si la tocan. La voz lo interrumpió fríamente. Ya la están cuidando, más que en todos estos años. ¿Qué duele más? ¿Perder su imagen o volver a perder a su madre? La línea se cortó. En el silencio que siguió, Rafael apoyó la cabeza en el volante. Lloró en silencio, solo con los hombros. Nuria lo sujetó del brazo. No nos rendiremos, esta vez no. Ramón, serio, añadió. Patrón, tu padre sabe más de lo que aparenta, pero no es el único. Rico está metiendo la pata. Reconocí su sombra en esta jugada. Esa noche, Rafael regresó a la mansión Las Lomas. Encontró a Ramón Señor de pie frente a la chimenea, como si el fuego fuera su último aliado. «Te la llevaste, ¿verdad?» La voz de Rafael era como una navaja. El anciano alzó la mirada fría. «Si desapareció, no fue culpa mía, pero si así fuera, sería por tu bien. No lo entiendes, Rafael. Hay fuerzas más poderosas que los sentimientos. Hay contratos, alianzas, nombres que sostienen imperios. Una mujer rota podría arruinarlo todo». Rafael dio un paso al frente. ¿Una mujer rota? ¿Te refieres a mi madre o a tu propia conciencia? El silencio que siguió fue más denso que cualquier respuesta. Ramón padre se volvió hacia la chimenea. «Sal de aquí antes de que te queme con la misma llama que construyó tu mundo». Rafael se fue, seguro de que el fuego que ardía allí era falso, pero el riesgo era real. En el coche llamó a Natalia. Le explicó todo. Ella respiró hondo al otro lado de la línea. «Rafa, esto va más allá de tu familia. Hay dinero de por medio, intenciones ocultas, pero también hay algo que no entienden. Estás dispuesto a perderlo todo, menos a ella, y eso les asusta». Al otro lado de la ciudad, en un almacén abandonado, Mercedes estaba sentada en una cama improvisada. Rico entró, con el rostro iluminado por una bombilla tenue.
Señora, disculpe la molestia. Su hijo se está metiendo donde no debe, pero créame, lo hago por él. En su mundo no hay espacio para usted. Mercedes, con los ojos llenos de lágrimas, dijo simplemente: el mundo de mi hijo siempre tiene espacio para mí. Usted no lo conoce. Rico suspiró, casi con cansancio. Quizás no, pero conozco el juego, y en él, quienes insisten en vivir de memoria, acaban perdiendo. Mientras tanto, Rafael apretaba los 2 certificados contra su pecho. No eran simples papeles, eran mapas, y estaba dispuesto a seguirlos hasta el final, aunque le costara el imperio que había heredado. ¿Alguna vez has sentido que tenías que elegir entre enfrentar un secreto familiar o quedarte callado para proteger la aparente paz? El amanecer en Ciudad de México tiene un ruido que nadie enseña. Es una mezcla de llantas mojando las avenidas, bocinas impacientes, susurros de gente que regresa tarde, oraciones murmuradas a la Virgen. Rafael se quedó despierto escuchando este ruido, como quien busca una voz específica en la estática de la radio. Las actas de nacimiento yacían sobre la mesa, una junto a la otra, como 2 cuchillas frías. Nuria dormía en el sofá, agotada por el cansancio. Ramón hacía sus rondas con la mirada atenta de quien ha aprendido a escuchar antes de que llegue el peligro. En algún lugar de la ciudad, su madre respiraba sin él. Este pensamiento le dolía como una piedra en el zapato, tan pequeño como para parecer soportable, tan cruel como para impedir cualquier paso correcto. Al amanecer, Natalia llegó sin avisar, con una cafetera de olla, pan dulce y una mirada decidida. No se puede enfrentar a la gente que se inclina en la oscuridad sin encender una luz, dijo, sirviéndoselo sin contemplaciones. Tomó un sorbo y miró los papeles. Si estos certificados son el anzuelo, necesitamos el sedal y la caña, todo unido en un plan que no depende del humor de Rico ni de la arrogancia de tu padre. El teléfono vibró al instante. Un mensaje del número anónimo. Está en un lugar donde el pan no sube. Nuria despertó, se alborotó el pelo y aún somnolienta se aventuró a decir: horno roto, panadería abandonada, almacén de trigo. Ramón susurró: hay un viejo almacén en la colonia Doctores que antes era un horno industrial. Cerró después de una inspección. Dijeron que el pan salió crudo. Los ojos de Rafael se iluminaron. Vamos. El cielo gris parecía haber helado los huesos de la ciudad. En el camino se cruzaron con un anciano que barría la acera con una escoba de paja, una mujer que balanceaba una bandeja de quesadillas, un vendedor que gritaba: «¡Tamales, oaxaqueños!». La vida tejía sus hilos mientras corrían entre ellos. La bodega de Doctores tenía portones oxidados, ventanas rotas, paredes pintadas de promesas y arrebatos. Ramón se estacionó a 2 cuadras, habiendo aprendido de la prudencia. «Patrón, vamos a pie. Conducir hasta aquí es como izar una bandera». Rafael tocó los papeles en su bolsillo y sintió en ellos una especie de valentía, como el papel, frágil, pero escrita. Nuria señaló una entrada lateral. El candado parecía nuevo, irónico en un lugar tan antiguo. Natalia sacó de su bolso una pequeña hebilla que había salvado más de una producción, riendo con la mirada. Las mexicanas nunca olvidan los trucos. El metal cedió con un suspiro. Dentro, el olor a harina vieja y humedad. Un horno enorme dominaba el centro, frío como la culpa. Arriba, una lámpara parpadeaba. Voces bajas. Rafael reconoció el tono de Rico como quien reconoce su propia sombra en el retrovisor. «No insistirá si cree que está bien cuidada», dijo. Otra voz, cortante, respondió: «El tipo ya ha demostrado que le gusta perder dinero por ideas. El siguiente paso es conseguir sus papeles. Las firmas valen más que las lágrimas». Una profunda ira se apoderó de Rafael, pero fue Nuria quien lo sujetó del brazo como una amistosa restricción. «Ahora no es tiempo de héroes solos». Marcó un número corto y habló en voz baja. «Oficial Ortega, soy Nuria. ¿Recuerda el programa de albergues?
Tengo un caso con una mujer vulnerable retenida contra su voluntad. Colonia Doctores, antiguo almacén del horno de San Damián. Una pausa, un asentimiento. Ya vienen. El tiempo hasta que llegó la sirena fue un filo de navaja. Toc, toc, toc. Pasos sobre el metal del entrepiso. Rico apareció en lo alto de la escalera, con su traje ligero como una provocación, su elegancia fuera de lugar. Rafa, la sonrisa que pretendía parecer fraternal, salió cansada. ¿Has venido a salvarme de mí mismo? Rafael dio un paso al frente, con la voz firme por fuera, rota por dentro. Vine a buscar a mi madre. Rico hizo ademán de salir, pero retrocedió al oír el lejano sonido de patrullas. «Has traído público». Natalia, a su lado, respondió sin alzar la voz. «Toda la ciudad se cansa de espectáculos. Hoy toca trabajar». Apareció un hombre con ese acento norteño, la mano en el cinturón, ojos de jaguar. «Si vas a hacer ruido, hazlo afuera». Su postura le dio a Natalia el inconfundible aroma de un mercenario. La sirena cortó el aire con la autoridad de un día despejado. 2 agentes y una trabajadora social entraron, profesionales, con la firmeza que da seguridad, identificación, protocolo, las preguntas correctas. ¿Hay una señora llamada Mercedes aquí?, preguntó la asistente. Un silencio doloroso. La respuesta vino de lo más profundo, un susurro con el peso del mundo. Aquí. Mercedes emergió como si emergiera del invierno, vestida con un suéter enorme, un pequeño medallón en el pecho, ojos asustados pero decididos. Al ver a Rafael, su mano flotó en el aire, intentando recordar el gesto completo de un abrazo a la antigua. Mi pequeño. Llegó sin necesidad de piernas. El tiempo, por un segundo, aprendió a abrirse paso. Rico intentó sonreírles a los oficiales. Es un gran malentendido. Iba a llevarla a una clínica. La trabajadora social levantó la palma de la mano. No sin consentimiento, y no así. El oficial Ortega carraspeó con firmeza. Hemos recibido un reporte de detención indebida. Alguien de aquí nos acompañará. El hombre del norte se arriesgó a una bravuconería. Ramón dio un paso y la bravuconería se desvaneció. El horno vacío observaba, sin hornear, cómo la justicia comenzaba a adorarse. Nuria cubrió los hombros de Mercedes con un chal de lana. «Vamos a algún lugar que huela a casa», prometió. Y esta vez las palabras no pesaron. Se asentaron. Afuera, la lluvia caía suavemente de nuevo, como si bendijera la calle. Natalia habló con un compañero de taxi sobre el proyecto social. Mejor que exhibir a Mercedes en un coche negro con cristales tintados, y juntas se dirigieron al albergue donde trabajaba Nuria, que tenía una habitación privada, paredes claras, sábanas con olor a jabón y una mesita con flores. En la entrada, un cartel hecho por niños decía: «Bienvenidos, ¿quiénes son?». Mercedes caminaba lentamente por la habitación, tocando cosas como pidiendo permiso. «¿Aquí no hay miedo?», preguntó casi como una niña. «Aquí hay cuidado», respondió Nuria. Rafael guardó los certificados en el cajón de la mesita de noche junto al rosario. «Estas sábanas son parte del camino, no son el hogar. El hogar está aquí». Se incorporó en la cama y de repente rompió a llorar, en silencio, pero con todo su cuerpo. Rafael se arrodilló y apoyó la frente en la de ella. «Te encontré, tú me encontraste». Mientras tanto, en la oficina, el teléfono de Rico rebosaba de mensajes. Inversionistas con preguntas frías, el hombre del norte exigiendo honorarios, un contacto de prensa olfateando un escándalo. Cerró los ojos un instante. Se vio de niño, vendiendo limonada en la calle del barrio, prometiéndose no volver a encerrarse nunca más. Abrió los ojos y echó al niño al patio trasero. Escribió, controlado. A última hora de la tarde, Natalia regresó a la sede de la empresa para una reunión delicada. En la sala acristalada, algunos miembros de la junta respiraban con dificultad, como si les disgustaran las tormentas. Uno de los miembros más veteranos se limpió las gafas. «El cambio social es hermoso, pero ¿y las cifras?». Natalia mantuvo un tono bajo y firme.
Las cifras sin rostro son deslumbrantes. El plan es sostenible. Redistribuimos los excedentes, creamos alianzas con proveedores, reducimos el desperdicio y fortalecemos nuestra marca éticamente. A medio plazo, la fidelización de los clientes y la reducción de pérdidas dan sus frutos. A largo plazo, mantenemos lo que importa, la confianza. Un silencio denso, roto por un joven miembro de la junta que nunca hablaba. Me apunto. Un suspiro recorrió la sala como el viento. El miembro más veterano no sonrió, pero tampoco vetó. Traigan métricas. Ella asintió. Yo traigo historias y métricas. Esa noche, en el albergue, Nuria propuso un pequeño círculo. Ella, Rafael, Mercedes y 2 mujeres de la casa que sabían escuchar sin curiosidad. Encendieron una vela ante la imagen de Guadalupe. Repartieron pan dulce y prepararon chocolate caliente. El aroma unió las partes del día. Mercedes, aquí no hacemos preguntas para abrir heridas. Escuchamos para sanar. Puedes decir lo que quieras cuando quieras. La mujer respiró, con los ojos fijos en la llama. Un día, alguien me dijo que mi hijo había muerto, y dentro de mí todo se volvió brumoso. Cantaba para ahuyentar la niebla. Un pan caliente a veces hacía que la niebla se fuera. Hoy, cuando vi a esta de aquí, tocó la mano de Rafael. La niebla abrió un camino. Las mujeres asintieron. Había una reverencia en el aire sin liturgia, la sacralidad de alguien que recuerda su propio nombre. Rafael le contó de las cartas que había encontrado en Puebla. Mercedes le pidió que leyera una. Su voz era baja, como quien recita algo que ya se sabe de memoria. Hijo mío, si alguna vez te dicen que te abandoné, créele al olor del pan, no a lo que digan. Mercedes sonrió para sus adentros. ¿Yo escribí eso? Tú lo hiciste. Entonces mi corazón no lo ha olvidado. Es mi cabeza la que se perdió en el camino. Y como quien une 2 partes que el destino había separado, colocó la medalla contra el papel. A esa misma hora, Ramón padre estaba solo en la mansión. La llama de la chimenea crepitaba como dientes fríos. Sobre la mesa había una vieja fotografía. Mercedes, joven, con un trapo de cocina al hombro, riendo a carcajadas. Él, más joven, intentando no reír. Los bordes de la fotografía estaban desgastados por el tiempo. El anciano pasó el pulgar sobre la imagen y casi se vislumbró un gesto de arrepentimiento. Pero sonó el teléfono y la máscara volvió a cubrir su rostro. «¿Sí?», respondió con rigidez. Al otro lado, Rico. «El plan A fracasó. El chico tiene a la policía y a la ciudadanía. Tenemos que cambiar el rumbo del ayuntamiento». Ramón padre miró la fotografía, luego el fuego. «Hagan lo que tengan que hacer, pero no lo toquen. Ya no». La orden parecía más grande de lo que quería admitir. Al colgar, apretó la foto contra su pecho, rápidamente, como si se robara un secreto. A la mañana siguiente, Rafael despertó con el sonido de pasos en el pasillo del hostal. Se levantó con el corazón latiéndole con fuerza. Era Mercedes, caminando despacio, de la mano de una de las mujeres de la casa. «No puedo dormir, oigo pan». La llevaron a la cocina común. El reloj marcaba las 3:30. Nuria encendió el viejo horno que la casa reservaba para los talleres. Abrió una bolsa de harina y explicó cada paso como si estuviera enseñando a alguien a rezar. Primero, agua tibia. Luego, la levadura. El azúcar es el abrazo. Mercedes tocó la masa. Sus dedos plateados, cubiertos de harina, volvían a conocer el camino. Rafael observaba, de pie, sin querer romper el ritual. Pronto la cocina olió a 1000 infancias. Cuando salieron las primeras bolas, Mercedes mordió un trozo y cerró los ojos. Ahora sí, la casa está aquí. El reloj pareció por fin aceptar otra hora. Antes del amanecer, Natalia envió un mensaje. La prensa se enteró de que encontraste a tu madre. Querrán tu versión. Si nos callamos, la contarán por nosotros. Rafael lo leyó y miró la mesa. Pan caliente, manos amigas, una vela aún encendida.
Respiró hondo, pues contémoslo como es debido. Nuria levantó la barbilla cansada y plena, como no convierta el dolor en espectáculo. Él la sintió, como convierta las mentiras en puentes. Por la mañana, programaron una pequeña conferencia de prensa en uno de los restaurantes de la cadena, la primera de la historia, con la pared aún llena de inscripciones antiguas. No invitaron a mucha gente, invitaron a la gente adecuada. Rafael habló sin adornos. Dijo que había encontrado a su madre en la calle, que una mentira de décadas había definido su vida, que ahora estaba eligiendo un nuevo rumbo. Habló del programa de albergues, las alianzas, la cocina del albergue. Mercedes no estaba allí. No necesitaba ser expuesta, pero estaba allí en la mesa, invisible como la levadura. Preguntaron por su padre, por Rico, sobre conflictos. Rafael no atacó. Describió. Hubo decisiones que nos trajeron aquí, algunas acertadas, otras equivocadas. Lo que estoy haciendo ahora es para que nadie tenga que elegir entre la empresa y su propia madre. Al terminar, no hubo aplausos. Se hizo un silencio agradable, de esos que honran. Un reportero con mirada honesta le preguntó si no tenía miedo de perder accionistas. Rafael pensó en las cartas, el horno, la mano de Mercedes guiando la masa con cuidado. Tengo miedo de perder lo que somos. Ya nos ocuparemos del resto. Al salir, una señora que pasaba reconoció a Rafael de la tele y lo detuvo para decirle: «Dile a tu mamá que también la esperamos». Contuvo una lágrima que quería convertirse en lágrima y sonrió. «Te lo cuento. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre el ruido del mundo y la voz que llama tu nombre en el silencio, ¿cuál elegirías?». La noticia corrió más rápido que el olor a pan recién hecho en una calle estrecha. Periódicos, radios y programas de variedades compartieron el rumor. Millonario encuentra a su madre sin hogar. Cada titular traía una versión diferente, y cada versión presentaba a Rafael bajo una luz distinta. Para algunos, un héroe sensible. Para otros, un hijo que deshonraba el legado de su padre. En la mañana siguiente de la conferencia de prensa, las mesas del primer restaurante de la cadena se llenaron de curiosos, periodistas encubiertos y vecinos que no acudieron a comer, sino a ver si el hombre adinerado aparecía. Rafael, sin embargo, decidió no esconderse. Se sentó en una de las mesas y pidió café de olla y pan dulce. No llevaba traje, solo una camisa sencilla. Fue un gesto, casi una declaración. No se avergonzaría de contar su propia historia. Mercedes, en el albergue, escuchaba la vieja radio en la sala común. Cuando el locutor pronunció el nombre de Rafael Reyes, sus ojos se iluminaron. «Ese es mi hijo», murmuró, mientras su memoria se entremezclaba con los recuerdos. Cerca, otras mujeres escuchaban con respeto. Una de ellas, que había perdido a sus hijos por la violencia, tomó la mano de Mercedes. «Así que eres una madre de esperanza». La frase quedó suspendida en el aire como una bendición. Mientras tanto, Rico reunió a algunos asesores en una sala discreta, lejos de la prensa. «Necesitamos recuperar el control antes de que la empresa se convierta en una ONG de subsistencia», dijo, con la ironía que ocultaba su ansiedad. Uno de los asesores replicó: «Pero su imagen en el extranjero es sólida. A los jóvenes les gustan los líderes que demuestran sus emociones». Rico golpeó la mesa. «La imagen no da dividendos. Necesitamos resultados». Otro, mayor, lo miró por encima de sus gafas. «¿Y su padre? ¿Está de acuerdo contigo en esto?». Rico dudó. «Sí, pero con ciertos límites». El silencio que siguió reveló la fragilidad de su respuesta. Esa misma tarde, Rafael llevó a Mercedes a pasear por Coyoacán, acompañado de Nuria y Ramón. Las calles empedradas, las casas coloridas y los artistas callejeros tocando guitarras le brindaron una calma que no había sentido en años. Se detuvieron frente a la Casa Azul de Frida Kahlo, donde los turistas tomaban fotos. Mercedes observaba la fachada como si viera un recuerdo oculto.
Cosí vestidos así, azules, para una vecina. Siempre decía que el color cura la tristeza. Rafael sonrió. ¿Y lo hizo? Ella se encogió de hombros. Por un momento sí. Estaban sentados en la plaza, comiendo esquites con limón y chile. Un niño corrió y casi choca con Mercedes. El niño se disculpó y ella respondió: «Corre, que el mundo no espera». Rafael la observó, impresionado. Incluso con los recuerdos rotos, aún tenía poesía que ofrecer. Nuria se dio cuenta y comentó: «Eso es lo que no entienden. Tu madre no es una carga para la empresa. Es la semilla de una nueva forma de vivir y trabajar. Quien quiera invertir en esto, se quedará. Quien no, se irá». De vuelta al albergue, se encontraron con una sorpresa. Cajas con donaciones de panaderías locales, inspiradas por la historia. Bolsas de harina, bandejas de conchas, levadura. Natalia lo coordinó todo con eficiencia. «Crearemos una red, cada panadería dona un poco. Capacitaremos a mujeres para que aprendan el oficio y empiecen de cero. Lo llamaremos Pan del Regreso». El nombre sonaba como una oración. Mercedes, al oírlo, esbozó una sonrisa serena. Pero no todos celebraban. Esa misma noche, Rafael recibió una visita inesperada. Ramón padre se presentó en el albergue. No pidió permiso. Entró con la autoridad de quien nunca había sido rechazado. Las mujeres retrocedieron desconfiadas. Rafael se levantó de inmediato. «¿Qué haces aquí?». El anciano se acercó a Mercedes, quien estaba sentada con su rosario en las manos. Por un instante, el hombre austero pareció temblar. «Mercedes», dijo, en voz más baja que nunca. Ella lo miró con los ojos entrecerrados, como si viera una sombra. «Ramón, ¿por qué me mataste 2 veces?» El silencio fue como un cuchillo. Rafael dio un paso al frente. «Ya oíste». Ella recuerda. Su padre se giró, con la furia de quien prefiere las mentiras a la exposición. «No lo entiendes, Rafael. Ella eligió la calle. Solo le di al mundo la versión que no nos destruiría. No pude criar un heredero con una madre que desapareció en las esquinas. Así que sí, la declaré muerta. Lo hice por ti». Rafael apretó los puños. «No, lo hice por ti, para que tu gloria no se viera ensombrecida. Pero toda sombra regresa cuando la luz insiste». Mercedes rompió a llorar. «Te amé y me hiciste enfadar». Ramón padre apartó la mirada, incapaz de soportarlo. Nuria se interpuso entre ellos, firme. «Basta. No tienes derecho a convertir su dolor en justificación». Ramón respiró hondo y por primera vez pareció cansado. «Algún día entenderás que el mundo exige sacrificio». Se fue sin despedirse. Esa noche, Rafael escribió en su cuaderno, algo que había empezado a hacer desde que se reencontró con su madre. «Mi padre sacrificó la verdad para construir un imperio. Yo sacrificaré el imperio para restaurar la verdad. Si solo queda pan y memoria, bastará». Días después, el proyecto Pan del Regreso cobró impulso. Pequeñas panaderías comenzaron a participar, aparecieron cocineros voluntarios y la prensa, en lugar de escándalos, presentó historias de mujeres que redescubrían su dignidad a través del pan. Mercedes, aunque aún frágil, ayudó a enseñar las sencillas recetas que recordaba. Cuando sus manos amasaban, el silencio en la cocina se llenó de respeto. Pero Rico no se rindió. Reunió documentos falsos e intentó demostrar que Mercedes no era la madre de Rafael, que era una impostora. Entregó un expediente a un periodista ambicioso. El titular se publicaría al día siguiente. «El fraude del siglo. Millonario inventa a su madre para promover un proyecto social». Esa noche, Natalia le advirtió a Rafael. Guardó silencio y luego sonrió con amargura. «Nunca lo entenderán. Sus mentiras no pueden con el olor a pan». Nuria puso su mano sobre la de él. «Así que tenemos que adelantarnos. Muestra las cartas que has guardado, no solo a la prensa, sino al pueblo. Creen lo que sienten». Al amanecer, decidieron celebrar un evento en la plaza central. Se instaló un horno comunitario, se horneó pan vivo.
y se escuchó música de mariachi de fondo. Mercedes, con un delantal sencillo, estaba de pie en el centro. Rafael leyó una de sus cartas en voz alta, mostrando el papel amarillento a las cámaras. Esta es la voz de mi madre, no de ayer, sino de hace décadas. Ningún impostor escribe con tanta ternura. La gente aplaudió y el olor a pan llenó la plaza. Al mismo tiempo, el periódico que intentó negarlo perdió impulso. La gente ya lo había visto, oído y sentido. La mentira perdió su atractivo ante la verdad. ¿Y tú? Si tuvieras que creer entre un frío titular y el olor de algo que marcó tu infancia, ¿en quién confiarías? El viento nocturno esparcía el aroma del pan recién horneado por la plaza central, como para recordar en el aire que la verdad, al compartirse, tiene su propia fragancia. Rafael aún sostenía la carta de su madre, pero su mirada estaba distante. No solo oía los aplausos, sino también los silencios entre ellos. Silencios que le preguntaban, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Mercedes, sentada en una silla junto al horno comunitario, observaba todo con la serenidad de quien reconoce que la vida regresa a ella. Con cada cucharón que salía, sonreía como si reconociera a un niño. Pero también había una sombra en su mirada. El recuerdo, aunque había abierto algunas grietas, aún albergaba agujeros de dolor. Parecía saber que, junto con el pan, Rafael cargaba con espinas invisibles. Mientras tanto, Rico observaba desde lejos. Apoyado en un discreto coche, fumaba tranquilamente. Vio a la multitud sonriendo, a los niños corriendo con pan en la mano, a los periodistas capturando imágenes que serían portada del día siguiente. Una parte de él envidiaba lo que veía, no el dinero, sino el poder de un simple gesto, algo que no se podía comprar. Una parte de él, sin embargo, se endureció. Esto no dura. El mundo no se sustenta de pan y ternura. Dio una última calada y apagó el cigarrillo en el asfalto. Esa noche, Rafael regresó al hostal con Mercedes y Nuria. Natalia se quedó para ultimar los detalles del evento, pero prometió reunirse con ellas por la mañana. En la habitación, iluminada solo por una bombilla tenue, Rafael se sentó junto a la cama de su madre. Parecía cansada, pero aún tenía ese brillo casi infantil en los ojos. «Mi hijito, ¿de verdad lo eres?», respiró hondo antes de responder. «Sí, mamá. Y aunque me duele lo que pasó, quiero creer que el tiempo aún nos debe abrazos». Cerró los ojos y una lágrima cayó. Rafael permaneció en silencio, sin intentar enjugársela. A veces, una lágrima es una oración que no necesita traducción. Nuria observaba desde lejos, pensando en cuánta gente había visto pasar por el refugio sin volver a ver a nadie. Quizás la verdadera riqueza resida en ese simple momento, madre e hijo, compartiendo el mismo aire después de tantos años de ausencia. Pero el silencio fue interrumpido por el celular de Rafael. Un nuevo mensaje anónimo: «Las cartas no son el final. Busca la caja de madera en la vieja casa. Hay más». Su corazón se aceleró. No se lo dijo a su madre enseguida, sino que se lo enseñó a Nuria y Ramón en el pasillo. El conductor se rascó la barba, preocupado. «Patrón, esto podría ser una trampa, pero también podría ser la clave. ¿Qué decide?» Rafael miró por la ventana. La ciudad, con sus luces interminables, parecía una constelación caída. «Decido que no viviré más la mitad de mi vida. Si hay más verdad, la buscaré». Al día siguiente, regresaron a Puebla. La vieja casa seguía en pie. El limonero aún daba frutos. Al entrar, el silencio parecía contener alientos antiguos. El polvo se alzaba como si bailara. Registraron cada rincón hasta que Ramón encontró, tras un armario carcomido, una pequeña caja de madera, cerrada con un simple pestillo. Nuria pasó la mano sobre la tapa, casi con reverencia. La madera conserva el aroma de las cosas guardadas por amor. Abrieron la caja. Dentro, además de unas fotos amarillentas, había más cartas y un cuaderno de tapa azul. Rafael lo recogió con manos temblorosas. La primera página estaba escrita con delicadeza. «Si alguna vez leo esto, será porque no pude quedarme.
Pero que sepas, no te dejé, me arrebataron. Cerró los ojos y el peso de esas palabras le atravesó la piel. Nuria le animó. Lee más, continuó. Ramón me dijo que estarías mejor sin mí, que mi forma de ver el mundo era de debilidad, que me interpondría en su camino. Quise luchar, pero no tenía armas contra su silencio. Así que me llevaron y le dijeron al mundo que estaba muerta. Rafael sintió un nudo en la garganta. Así que fue eso. No solo lo ocultó, decidió que mi madre no tenía derecho a existir. Ramón, el conductor, murmuró: «Patrón, tu padre creía que hacía lo correcto, pero nunca dejó de ser cruel». Las páginas siguientes eran más íntimas. Descripciones de noches frías, canciones que cantaba para sí misma, oraciones pidiendo que su hijo algún día oliera el pan y la recordara. Cada línea parecía sembrar una lágrima en el corazón de Rafael. Cerró el cuaderno lentamente, como si sostuviera algo sagrado. Ahora no hay duda. Mi madre nunca me abandonó. Me la robaron. De regreso a la capital, Rafael permaneció en silencio casi todo el trayecto. En su interior se desataba una tormenta. Ira hacia su padre, desprecio por Rico, pero también miedo. ¿Y si no pudiera proteger a Mercedes ahora? ¿Y si la presión de sus asesores se tragó el proyecto? Nuria se dio cuenta y, sin decir mucho, simplemente le puso la mano en el hombro. El gesto bastó para recordarle que no caminaba solo. Esa misma noche se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Rico tomó la iniciativa. Las últimas acciones de nuestro director están poniendo en peligro años de estabilidad. Estamos en la mira de la prensa, la competencia e incluso el gobierno. Rafael llegó unos minutos después, todavía con la libreta de su madre en la mano. Se sentó, miró a todos y dijo: «El mayor riesgo sería seguir viviendo de mentiras. Si perdemos inversores por elegir la dignidad, que así sea, pero no traicionaré a mi madre una tercera vez». Algunos asesores murmuraron incómodos. Natalia intervino con calma. «Las cifras no han bajado. Al contrario, las ventas han aumentado. La marca nunca había sido tan popular. La gente cree en la autenticidad». Rico intentó interrumpir. «La autenticidad no paga dividendos». Pero un joven asesor replicó: «Y la falsedad lo destruye todo». El ambiente se tensó, pero Rafael sabía que la batalla aún no estaba ganada. Esa madrugada, solo en su apartamento, abrió la ventana. El viento traía el lejano aroma de tortillas y música callejera. Pensó en su padre, con el rostro endurecido por el tiempo, en las decisiones tomadas en nombre del poder. Pensó en Rico, atrapado en una red que él mismo tejía. Pensó en su madre, respirando finalmente aliviada. «¿Tengo la fuerza para llevar todo esto?». Se acostó, pero antes de cerrar los ojos, escribió una frase más en su cuaderno, como haciendo eco de las palabras de su madre. «No eras debilidad, eras el coraje que él no supo reunir». A la mañana siguiente, al llegar al hostal, encontró a Mercedes en la cocina, intentando enseñarle a un niño a moldear la masa para formar una flor. El niño reía, tenía la ropa cubierta de harina, y Mercedes parecía llena de vida. Rafael estaba en la puerta observando en silencio. Sintió que su corazón se aliviaba por un instante. Quizás este sea el verdadero legado. No hoteles ni figuras, sino panes con forma de flor. Fue en ese momento que Natalia entró con noticias urgentes. «Rafa, tu padre se desplomó. Está hospitalizado. Pidió verte». El suelo pareció ceder bajo sus pies. Ira, dolor, amor oculto, todo se condensó. Nuria lo miró con dulzura. «¿Qué vas a hacer?». Rafael tardó un momento en responder. «No lo sé. Una parte de mí quiere dejarlo en paz, como él me dejó. Otra parte sigue siendo mi hijo». La elección estaba ante él. Enfrentarse al hombre que le robó a su madre y que ahora, debilitado, pedía su presencia. «¿Y tú? Si te llamara alguien que destruyó tu vida, pero aún es tu sangre, ¿tendrías el coraje de ir?». El hospital olía a antiséptico y café rancio, un aroma agridulce que se pegaba a la piel
como una especie de culpa. Rafael caminaba por el pasillo, escuchando el pitido constante de los monitores, un coro frío que marcaba el ritmo de otros corazones. El suyo desentonó, tocando un bolero que parecía no terminar. En el ascensor, las paredes de acero reflejaban a un hombre con ojeras, con una libreta azul pegada al pecho. Ya no era socio, heredero, director. Era un hijo a punto de entrar en una habitación donde el pasado respiraba con la ayuda de máquinas. Ramón padre estaba pálido como una hoja sin escribir. Tubos, cables, una luz amarilla que cortaba el aire. Cuando Rafael entró, el anciano cerró los ojos un instante, como esperando que le salpicara agua fría en la cara. Los abrió lentamente. Había algo en ellos que Rafael nunca había visto antes, un miedo que ya no cabía en los límites del orgullo. «Viniste», dijo el anciano con voz áspera, pero no cortante. Rafael apoyó la mano en la barandilla de la cama para no dejarse llevar por la ira. «Vine porque sigo siendo un hijo, y porque hay cosas que decir antes de que el silencio las devore». Su padre movió los dedos con cansancio. «Siéntate». Un silencio denso me invadió, pero no vacío. Era ese raro espacio donde las palabras eligen nacer. Rafael aspiró el olor metálico del lugar y sintió el amargo sabor de la infancia en la boca. «¿Por qué me alejaste de ella?», preguntó sin adornos, sin estrategia. El anciano miró al techo antes de mirar a su hijo. «Porque tenía miedo. Y porque confundieron en mi cabeza dos palabras que repetía como un mandamiento: éxito y salvación. Pensé que una requería el sacrificio de la otra». Tosió secamente, con un dolor que le atravesaba el pecho. «No supe amar y construir al mismo tiempo. Elegí construir. Me equivoqué». Rafael se irguió, pero la frase se quebró en su interior. ¿Y el certificado? ¿El segundo? ¿El intento de quitármelo por la fuerza? ¿También fue miedo? Ramón padre guardó silencio. Una vacilación que no era teatral. Buscaba coraje en un pozo que siempre había mantenido tapado. «Yo no creé el segundo certificado. Él sí. Rico». El nombre le cayó como una pieza al fin. El anciano asintió. Pensó que me protegía a mí y a sí mismo. El corazón de Rafael dio un vuelco. «¿Proteger de qué?». Su padre respiró hondo. El aire entró áspero. «Toda la verdad. Hijo, hay algo que necesitas saber de mí. No de los periódicos, no de los chismes. Rico es tu hermano». El pasillo resonaba con el pitido de los monitores. En la habitación, el tiempo se detuvo de nuevo. Rafael sintió que el mundo se desplazaba un palmo a la derecha, como si se frenara. «¿Mi hermano?». La palabra resonó en su pecho, destrozando certezas. El anciano continuó lentamente, como si atravesara un campo minado de recuerdos. «Años antes de que nacieras, tuve una aventura, un error, una cobardía. Lo acerqué más cuando creció, le di espacio en la empresa, intenté comprar con cargos lo que no le di con cariño. Aprendió de mí a confundir lealtad con silencio y poder con perdón. Cuando supo que Mercedes había reaparecido, entró en pánico. Pensó que lo perdería todo, mi nombre, el puesto que había ganado por su error. Mandó falsificar el segundo certificado, intentó sacarlo de circulación. Le dije que parara. Le dije que no lo volviera a tocar. Demasiado tarde». Rafael sentía la sangre latirle con fuerza en las sienes. Su cuerpo quería levantarse y empezar a romper cosas buenas y malas. Pero había algo en la voz de su padre, un cansancio como hierro fundido, que lo hizo detenerse. «¿Los mensajes anónimos eran tuyos?». Ramón padre miró por la ventana, como si en el exterior se encontrara el coraje que le había faltado durante tantos años. «Algunos sí. Mandé al notario. Fue la forma más cobarde de ser valiente. No tuve el valor de llamar a tu puerta y decir: me equivoqué y me sigo equivocando. Yo todavía no sé cómo disculparme como es debido, pero es lo que tengo». Su pecho se agitaba con fuerza. «Lo siento, hijo». La palabra perdón quedó suspendida, como pan levadizo antes de hornearse. Rafael la observó desde todos los ángulos, desde dentro.
Vio al niño que lloró la noche en que le dijeron tu madre murió. Vio al adolescente que trabajó hasta que le dolió merecer el amor que nunca llegó. Vio al hombre que ahora sostenía cartas que olían a harina y esperanza. El perdón, cuando es verdadero, no borra, ilumina los bordes. Yo no sé si pueda hacerlo ahora, pero escucha, protegeré a mi madre, y no convertiré a mi hermano en un enemigo de telenovela. Responderá por lo que hizo, no aparecer. Si quieres hacer algo justo antes de... Dudó, con el cuerpo ardiendo por nombrar la muerte. Antes de irte firma esto. Rafael sacó del cuaderno azul 2 documentos que Natalia y los abogados del proyecto habían preparado. La creación de un fondo permanente para el pan del regreso, impulsado por parte de las ganancias de la empresa, y el nombramiento formal de una junta de impacto autónoma. El anciano leyó con manos temblorosas. ¿Quieres dejar huella en la empresa? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Así es. Firmó con cuidado. Luego abrió el cajón, sacó un sobre amarillento y se lo devolvió a su hijo. Aquí tienes cartas mías que nunca te envié. Y otra confesión. Si necesitas usarlas para evitar lo peor, úsalas. Si puedes quemarlas, quemarlas. Confío más en ti que en mí mismo. Rafael guardó el sobre con dedos rituales. Se puso de pie, y por un instante no fue ni hijo ni heredero. Fue simplemente un hombre que rozó la frente de su padre con la suya, como si tocara 2 piedras para ver si aún saltaba una chispa. Cuídate, viejo. Al salir, respiró por todo el pasillo, como si su cuerpo necesitara metros para aceptar una nueva gravedad. En la recepción, Nuria lo esperaba con lágrimas en los ojos. Ramón estaba serio, con las manos entrelazadas. ¿Y? Rafael tardó un momento en responder. Mi padre me dio un hermano. Lo dijo como si se arrancara una espina y guardara la sangre para recordar el dolor. Nuria mantuvo la mano sobre su hombro un segundo más de lo habitual, un silencio que decía, duele justo. En el albergue, Mercedes horneaba pan con las otras mujeres para llevárselo a las enfermeras del hospital. El calor del horno les teñía la cara, el azúcar les formaba costras infantiles en la lengua. Cuando Rafael entró, el olor a conchas frescas casi disolvió la noticia. Se acercó y tocó la medalla en el pecho de su madre. Hoy ocurrieron milagros, mamá. Ella sonrió. El milagro lo hace volver. Pensó en lo que significaba volver ahora, para tanta gente, para ella, para él, para su padre, para un hermano oculto a la luz del día. La noticia del colapso se extendió rápidamente por las oficinas acristaladas de la empresa. Rico convocó una reunión con los miembros de la junta directiva. La oportunidad parecía demasiado buena. Es hora de salvar a la empresa del sentimentalismo. Votemos para que Rafael se vaya mientras se calma la situación. Un asesor sacó gráficos, habló sobre volatilidad, riesgo y rumores de inspecciones. La puerta se abrió. Rafael entró con el sobre de su padre en una mano y la libreta azul en la otra. No llevaba traje, tenía el rostro de alguien que no hace escenas ni pide permiso para existir. Antes de votar por mí, necesitan saber de nosotros, comenzó con voz tranquila. Estamos a punto de decidir si nuestra marca será dentro de 10 años un conjunto de ladrillos con buenos números o una casa que recuerde a quien la construyó. Miró a Rico, quien mantuvo su sonrisa afilada, pero un músculo en su cuello se contrajo. Hoy descubrí que tengo un hermano. Está en esta habitación. Murmullos. El aire cambió de temperatura. Rico no parpadeó. Si esto es un intento de avergonzarme públicamente... No, interrumpió Rafael sin alzar la voz. Es un intento de devolvernos un nombre, familia, y decir que lo que hiciste, Rico, el certificado de nacimiento falso, la retención de mi madre, no se esconderá bajo la alfombra, pero tampoco se usará como espectáculo. Habrá consecuencias y habrá una oportunidad de cambio para todos nosotros. Rico rió torpemente. No tienes pruebas. Rafael dejó el sobre la mesa. Sí las tengo, y tengo algo que quizá no sepas. No quiero destruirte, quiero que lo repares, quiero que lo devuelvas.
El consejo suspiró al unísono. Esa propuesta era más difícil que un simple castigo. Requería toda una brújula moral. Natalia tomó la palabra. Propongo que la Junta cree un comité independiente, investigue, recomiende sanciones e implemente nuevos controles. Mientras tanto, el programa social estará protegido por el fondo que se acaba de firmar. Un miembro veterano de la Junta, que rara vez cede, coincidió. El mercado recompensa a quienes no ocultan las cosas. Un miembro más joven añadió, y a quienes tienen el coraje de denunciar las cosas. Rico finalmente respiró con dificultad. Por un instante, el chico de la calle que vendía limonada apareció tras sus ojos. ¿Quieres que me disculpe en una plaza pública? Rafael lo miró sin dureza. Quiero que te disculpes con aquellos a quienes lastimaste y que trabajes para enmendar el daño, codo con codo si tienes el coraje, lejos si no. El silencio que siguió no fue vacío, era el de una cuerda floja entre dos edificios. Fue Nuria quien rompió el hilo. Ya fuera, cuando la reunión terminó sin una decisión final, pero con el comité aprobado. Rafa, ¿cómo te sientes por dentro? Cerró los ojos un segundo. Siento tres cosas a la vez. Alivio, miedo y unas ganas absurdas de sentarme en el suelo y comer pan con mantequilla junto a mi madre. Rió suavemente. Esto se llama humanidad. Bienvenido. Más tarde en el hospital, Mercedes repartió pan a las enfermeras. El aroma a azúcar y vainilla flotaba por los pasillos grises como una contramelodía. El mismo monitor que había marcado el ritmo de su padre, ahora también marcaba el ritmo de algo menos mensurable. Rafael entró en la habitación con una pequeña bolsa de conchas. El pan del regreso, viejo. Ramón Señor tomó una con dedos lentos, oliéndola como si fuera un vino raro. Una lágrima tenaz brilló en sus ojos duros. Yo recuerdo ese olor, dijo, y era como si la frase viniera de una casa que había encerrado dentro. ¿Está Mercedes aquí? Rafael asintió. Estás en el pasillo. ¿Quieres verla? El anciano dudó. Su viejo orgullo levantó la cabeza, pero la edad pesaba sobre sus hombros. Sí. Mercedes entró despacio, un paso por cada siglo que los separaba. Se detuvo al borde de la cama. Él intentó decir, lo siento, pero la palabra se le trabó en los dientes. Ella le puso la concha en la mano, como ofreciéndole una paz inestimable. No sé si te perdono hoy, pero no quiero que te vayas con hambre. El anciano soltó una breve carcajada, un sonido que parecía haber olvidado. Me parece bien, ni a Dios le gusta que lleguemos en ayunas. Por unos segundos, el mundo fue tan simple como un pan roto. Luego la realidad regresó con las máquinas, el dolor, los papeles. Al salir, Rafael se apoyó en la ventana del pasillo y observó cómo la ciudad se iluminaba de nuevo, pieza a pieza. El frío cristal en su frente le tranquilizó. Tengo un padre que cae, una madre que sube, un hermano que necesita aprender a caminar y una empresa que necesita desaprender el miedo. El futuro por un momento parecía una masa que aún no había cuajado. Si la amasas con cuidado, crece. Si la amasas con prisa, se deshace. De regreso, recibió otro mensaje anónimo. Mañana, 9:08. Registro civil. Hay una última entrada que corregir. Su cuerpo reaccionó con la vieja sospecha, pero su mente aprendió a escuchar. La verdad llama a la verdad. Simplemente respondió, allí estaré. A altas horas de la noche, solo en la cocina del hostal, Rafael untó mantequilla en una concha y le dio un mordisco. El dulce se le pegó en los dedos, y con él, un simple pensamiento se le pegó en el corazón. Tal vez el perdón también era así, algo que comemos despacio, sin prisas. ¿Y tú? Cuando la verdad cambie de nombre y se convierta en familia, ¿podrás llevar el peso sin dejar caer el plato? La oficina central del Registro Civil de la Ciudad de México olía a madera pulida y papeles viejos,
como si cada pared guardara siglos de secretos. Rafael llegó temprano, con Nuria y Ramón a su lado. El sol aún no era fuerte, pero ya calentaba los altos ventanales. En lo profundo de su pecho sentía el mismo escalofrío que quien camina hacia una revelación que no había pedido, pero que ahora era inevitable. En recepción, una empleada reconoció su nombre, abriendo mucho los ojos por la curiosidad que le habían despertado los periódicos. ¿Está aquí para la inscripción pendiente? La pregunta le sonó extraña. Rafael simplemente asintió. Los condujeron a una pequeña habitación. Sobre la mesa había un maletín de cuero. El empleado, un hombre delgado de voz grave, abrió la carpeta y sacó un documento amarillento. Aquí está el acta de nacimiento original de Rafael Reyes. Se hizo el silencio. Apartó el papel lentamente. Hay una nota marginal hecha años después, pero nunca oficializada. Esto, padre no reconocido. Rafael sintió que se le escapaba el aire. ¿Cómo desconocido? El empleado se limpió las gafas. El registro se hizo solo a nombre de la madre, Mercedes Reyes. El nombre del padre se añadió semanas después, a petición de Ramón Reyes Sr. En otras palabras, legalmente, solo eres hijo de tu madre. Nuria se llevó la mano a la boca. Ramón apretó el puño con indignación. Rafael, sin embargo, no reaccionó de inmediato. Se quedó mirando las cartas como si se mirara en un espejo roto. En su interior, un torbellino, rabia, alivio, confusión, liberación. Así que todo este tiempo, el apellido fue una imposición. Mi verdadero origen solo estaba en él. Se recostó en su silla, cerrando los ojos por unos segundos. El silencio se convirtió en introspección. Pasé años intentando honrar a un hombre que me negó incluso en el papel, y ahora descubro que la única firma verdadera que me dio vida fue la suya. Respiró hondo. Quizás sea hora de reconocerlo. El empleado lo miró con respeto. Puede solicitar la corrección. Puede ser oficialmente solo Rafael Reyes, hijo de Mercedes. Ramón, conmovido, dijo: Patrón, esto es justicia. El nombre es solo suyo. Y esto no te quita nada, solo te devuelve lo que te correspondía por derecho. Nuria le apretó la mano. No pierdes tu identidad, la encuentras. Rafael sonrió con tristeza. Mi padre siempre quiso que fuera solo suyo, pero la verdad es que siempre fui solo suyo. Firmó la solicitud de rectificación en ese mismo instante. El peso de su apellido heredado se desprendió de sus hombros como una antigua cadena. Por primera vez sintió su nombre completo golpeando su pecho sin un sonido. Rafael Reyes, hijo de Mercedes. Esa tarde, el consejo se reunió. Rico estaba presente, tenso, con ojeras que delataban noches de insomnio. Rafael entró con una calma distinta, como si ya no necesitara demostrar nada. Hoy dejo de ser el heredero de un imperio y me convierto en el hijo de una mujer que sobrevivió a las calles. Dejo de ser la sombra de un apellido y me convierto en la luz de lo que me enseñó mi madre. El pan compartido siempre alimenta a dos. Por lo tanto, anuncio oficialmente, la mitad de las ganancias anuales de la cadena se destinarán a pan del regreso y quien no crea que este es el futuro puede irse de la empresa. No voy a frenar a nadie. Hubo murmullos, protestas, pero también hubo miradas brillantes. Natalia tomó la palabra. Las cifras demuestran que estamos creciendo. Pero más que eso, estamos construyendo algo que ningún competidor puede replicar: confianza. Un consejero veterano suspiró. Quizás sea hora de creer que el corazón también puede regresar. Rico permaneció en silencio. Cuando todos se dispersaron, se quedó solo con Rafael. La mirada en sus ojos por primera vez no era solo un desafío, era una herida expuesta. Así que, ¿soy tu hermano? Rafael asintió. Sí, y eso no te da derecho a traicionarme, pero tampoco me da derecho a odiarte para siempre. Solo te da la oportunidad de elegir si quieres ser una familia de verdad o seguir siendo una sombra. Rico bajó la mirada. No sé si podré hacerlo.
Así que empieza a intentarlo. Nadie tiene éxito con el primer pan, pero la masa crece. Rico rió débilmente, pero por primera vez sin máscara. Quizás lo intente. En el refugio, Mercedes recibió la noticia de la rectificación entre lágrimas. Así que, tu nombre es mío. Rafael la abrazó. Siempre lo fue, solo que el periódico tardó un poco en reconocerlo. Ese mismo día, organizaron una gran mesa comunitaria en la plaza. Panes de todo tipo, mujeres enseñando recetas, niños corriendo con harina en las manos. Los mariachis tocaban suavemente, pero el sonido más fuerte era la risa colectiva. Mercedes, con delantal, amasaba tranquilamente. Rafael estaba a su lado, Nuria servía chocolate caliente, Natalia coordinaba a los proveedores, Ramón observaba con orgullo. Incluso Rico apareció sin avisar, con cartones de leche donados por proveedores de toda la vida. No sonrió, pero se quedó, y quedarse ya era una decisión. Al ponerse el sol, Rafael se levantó para hablar. Durante años, creí que ser rico significaba tener hoteles, restaurantes y contratos. Hoy entiendo que ser rico es poder mirar a mi madre a los ojos y oír, mi niño, ser rico es compartir el pan, devolver un nombre, sanar la memoria. El imperio que quiero dejar no está en edificios de cristal, sino en el horno que nunca se apaga. La gente aplaudió, pero lo que quedó después fue silencio, un buen silencio, que lo confirma. Mercedes le tomó la mano. Ahora sí, estamos en casa. Rafael sonrió, por primera vez, sin peso. Y tú has descubierto que el verdadero apellido que llevas no está en el papel, sino en el recuerdo de quienes nunca dejaron de amarte.